Primera presidencia de Perón. Se denomina primer gobierno de Perón a la gestión de Juan Domingo Perón como presidente de la Nación Argentina, comprendida entre la asunción del cargo del 4 de junio de 1946, luego de ser elegido como resultado de las elecciones generales del 24 de febrero, hasta su segunda presidencia, luego de vencer en las elecciones presidenciales de 1946. Entre las acciones más destacadas se encuentra la conformación de un extenso estado de bienestar, con eje en la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y la Fundación Eva Perón, una amplia redistribución de la riqueza a favor de los sectores más postergados, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, una política económica que impulsó la industrialización y la nacionalización de sectores básicos de la economía, y una política exterior de alianzas sudamericanas apoyada en el principio de la tercera posición. En el mismo periodo, se realizó una reforma constitucional que sancionó la llamada Constitución de 1949. Esta reforma se incluye dentro de la corriente jurídica mundial del constitucionalismo social y entre sus principales normas incorporó los derechos de segunda generación, laborales y sociales, la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez y la anciandad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad, la elección directa del presidente y vicepresidente y la posibilidad de su reelección. Segundo gobierno de Perón. El segundo gobierno de Juan Domingo Perón inició el día 4 de junio de 1952, cuando asumió oficialmente su segundo mandato y finalizó el 16 de septiembre de 1955 a raíz de un golpe de Estado que impuso una dictadura militar. En 1949, Perón había reformado la Constitución Nacional, donde se lo habilitó para poder ejercer un nuevo mandato. A partir de su reelección, en la cual obtuvo la victoria con un 62% de los votos, se produjeron algunos cambios significativos en el plano económico. Los salarios, que habían aumentado considerablemente hasta ese momento, se congelaron al igual que los precios por medio de contratos bianuales. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio comenzó nuevamente a subvencionar al sector agrario. También se logró controlar el proceso inflacionario. En 1953, la sociedad se polarizó definitivamente porque el gobierno comenzó a encarcelar opositores, censuró todos los medios de la oposición y se intentó peronizar a la sociedad. Luego de esto, empezaron los actos terroristas de los antiperonistas, como el atentado en la Plaza de Mayo del 15 de abril de 1953, que ocurrió cuando el presidente daba un discurso. Cuando éste escuchó las explosiones, dijo que hicieran algo útil por el país en lugar de poner bombas. Como respuesta a las bombas que causaron muertos y heridos, grupos de civiles peronistas fueron a incendiar locales opositores. En 1954, Perón logró la sanción de la ley que incluía el divorcio, y esto provocó el enfrentamiento con la Iglesia Católica, que había apoyado activamente al peronismo hasta ese año. Tras el derrocamiento de Perón, este artículo fue suspendido y el divorcio recién volvería a ser aceptado en 1987. El 30 de diciembre de 1954, un decreto autoriza la apertura de prostíbulos, que estaban prohibidos desde décadas atrás. También se eliminaron los términos de hijos legítimos e ilegítimos. Se suprimió la enseñanza de religión obligatoria, se quitaron subsidios a colegios católicos, se redujeron los feriados, entre ellos numerosos feriados religiosos, con el objetivo de aumentar la productividad y se aprobó una reforma de la Constitución para la separación Iglesia-Estado. Luego, se creó el Plan Siderúrgico Argentino y la constitución de la empresa Somisa, que pasará de una producción de 21.000 toneladas de acero en 1948 a 87.000 en 1954. La empresa argentina Siam adquirió gran impulso, expandiéndose mayormente debido a sus ventas en productos como las motonetas, ventiladores y otros electrodomésticos que demandaba el mercado local. Su capacidad industrial le permitió iniciar en 1948 la producción de heladeras a un ritmo de 11.000 anuales, para alcanzar las 70.000 unidades 10 años más tarde, llegando a ser la más grande empresa latinoamericana con más de 9.000 empleados. Se creó la empresa distribuidora Gas del Estado para la distribución de aquel recurso. Se puso en marcha el primer gasoducto que conectó la ciudad de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires, de una longitud de 1.600 kilómetros. Fue inaugurado el 29 de diciembre de 1949, siendo el primero de su especie en Sudamérica y el más largo del mundo para ese momento. Se construyó además sin financiamiento externo, pero tras el golpe de Estado en 1955 no se llegaron a construir las válvulas y terminales para que el gasoducto fuera capaz de transportar gas a los hogares. A su vez, la reforma constitucional nacionalizó los yacimientos petrolíferos, haciendo así de YPF un monopolio estatal.
También a partir de 1953 a 1955 se construyeron los autos justicialistas, pero tras la caída de Perón la producción se frenó y nunca más se prosiguió. En su segundo mandato, Perón continuó su plan de ampliación de los derechos políticos de los habitantes de los territorios nacionales, impulsando la provincialización de todos los territorios que aún restaban. En 1955, el gobierno funda el Instituto Balseiro, que forma profesionales en física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, ingeniería en telecomunicaciones y postgraduados en física, física médica e ingeniería. Golpe de Estado a Perón. El 16 de septiembre de 1955 se produjo un golpe de Estado cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, dando inicio a una dictadura autodenominada Revolución Libertadora. Esta duró 3 años, desde 1955 hasta 1958. El gobierno de la Revolución Libertadora estuvo encabezado inicialmente por el general Eduardo Lonardi y luego por el general Pedro Eugenio Aramburu, contando desde noviembre de 1955 con un consejo consultivo integrado por destacados dirigentes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Nacional Conservador y el Partido Demócrata Cristiano. Inicialmente, bajo la consigna ni vencedores ni vencidos, la dictadura de Lonardi adoptó una política de represión selectiva contra el peronismo, una de las principales fuerzas políticas del país, que se fue acentuando con el paso de los meses, hasta convertirse en una política de represión sistemática, bajo el objetivo de desperonizar a la sociedad. El 13 de noviembre, el ala dura antiperonista de la dictadura derrocó al general Lonardi para instalar en el gobierno al general Pedro Eugenio Aramburu, acompañado por un vicepresidente, el almirante Isaac Rojas. Aramburu incrementó la represión contra el peronismo y el 5 de marzo de 1956 sancionó un decreto proscribiendo al peronismo, abarcando tanto la ilegalización del partido como la prohibición de sus ideas y símbolos, e incluso la mención de los nombres Perón y Evita. Por otro lado, tras el efímero intento del gobierno de Lonardi de conservar las mejoras sociales obtenidas por los trabajadores bajo el peronismo y la autonomía de los sindicatos, bajo el gobierno de Aramburu se pasó al más crudo revanchismo, con despidos en masa, introducción en las organizaciones sindicales y caída en el salario real de los trabajadores. Esta actitud hizo que los trabajadores identificaran peronismo y derechos sociales, en mayor medida aún que durante el gobierno de Perón, y convirtieran el regreso del peronismo o del propio Perón como objetivos deseables. Como respuesta se creó la resistencia peronista. Este es el nombre que recibe un periodo de la historia del peronismo y un movimiento de resistencia a las dictaduras y gobiernos civiles argentinos, instalados a partir del golpe de Estado de septiembre de 1955 hasta el 25 de mayo de 1973. Los gobiernos instalados durante este periodo fueron el resultado de golpes de Estado o de elecciones en las que no se permitió participar libremente al peronismo. En la resistencia peronista participaron gran cantidad de organizaciones sindicales, juveniles, guerrilleras, religiosas, estudiantiles, barriales y culturales, que eran autónomas y tenían como objetivo común la vuelta de Perón al país y la realización de elecciones libres y sin proscripciones. Montoneros. Montoneros fue una organización guerrillera argentina que desarrolló la lucha armada entre 1970 y 1979, aunque su periodo de máximo poder se extendió hasta 1976. Sus objetivos fueron la desestabilización del gobierno de facto autodenominado Revolución Argentina, el retorno al poder de Juan Domingo Perón y la instauración en la Argentina de un sistema político que denominaban socialismo nacional, al que consideraban como la evolución histórica natural del peronismo. Si bien durante los primeros años de existencia recibieron el apoyo del general Perón y de buena parte del movimiento peronista, a partir del 1 de mayo de 1974, los graves errores políticos cometidos, que ocasionaron el rechazo sufrido por parte del mismo líder y de los sectores sindicales y políticos del peronismo ortodoxo, motivaron el gradual aislamiento y el pase a la clandestinidad del grupo, que posteriormente fue aniquilado por la dictadura militar que derrocó a la viuda de Perón, María Estela Martínez, el 24 de marzo de 1976. Tercer gobierno de Perón. Perón asumió su tercera presidencia el 12 de octubre de 1973. Fue presidente durante 8 meses hasta su muerte el 1 de julio de 1974. Perón estaba muy enfermo. En agosto había tenido un serio paro cardíaco mientras era operado de pólipos. Por su estado de salud no realizó la campaña electoral, que quedó íntegramente a cargo de Isabel y López Rega. La base de su gobierno estuvo orientada a sostener la política económica desarrollista, con participación central del Estado y apoyada en el diálogo social con los empresarios y los sindicatos. A ello se le sumó la continuidad de la política internacional tercermundista y de la política universitaria pluralista y de
Durante su gobierno comenzó a actuar la Alianza Anticomunista Argentina, es decir, la AAA, organizada desde el Ministerio de Bienestar Social a cargo de José López Rega y desde la Policía Federal a cargo del comisario Alberto Villar. Perón no llegó a terminar su tercer mandato, ya que murió el 1 de julio de 1974. Tras la muerte de Juan Domingo Perón, asumió la presidencia su esposa. Durante su gobierno, la tensión entre las tendencias del movimiento peronista se resolvió claramente hacia la derecha. Bajo el mandato de Isabel, López Rega pudo ejercer su poder aún con más libertad que bajo el gobierno de Perón. Por un lado, se aplicó la censura a los medios de comunicación, a las universidades y los espacios artísticos, mientras que por el otro lado se intensificó la acción de la AAA, que solo en 1975 llevó a cabo 358 homicidios. Muchos intelectuales, científicos y artistas debieron exiliarse. María Eva Duarte, mejor conocida como Eva Perón o Evita, fue una actriz y dirigente política de la Argentina. Se casó con Juan Domingo Perón en el año 1945 y se convirtió en primera dama al año siguiente, 1946. Ya en 1947 se va de gira por Europa en nombre de su marido, donde se hace conocida mundialmente, con el objetivo de firmar un acuerdo en España. Lo que hizo el viaje fue animarla a cambiar en su rol de primera dama. Mientras tanto, Evita impulsa una reivindicación de género, el voto femenino. Esta ley fue aprobada el 23 de septiembre de 1947, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, consagrando la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la mujer. Con la nueva ley, además del sufragio, la mujer pasa a tener la posibilidad de presentarse a cargos electivos. Evita se dedica a desarrollar el Partido Peronista Femenino. Aquellos que se opusieron a su candidatura fueron por supuesto las clases altas, sobre todo por su tarea social y redistributiva. En esos tiempos, las mujeres tenían también tareas en el ámbito de la beneficencia, religiosas o comunitarias, por lo que Evita rompía con ello. Se podría decir que de alguna forma molestó a los sectores acostumbrados a más privilegios. El libro La razón de mi vida es un libro autobiográfico escrito en Argentina por Manuel Penella de Silva para Eva Perón, por entonces primera dama, además de presidente del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Fue publicado inicialmente el 15 de octubre de 1951 por Ediciones Peuser, con una tirada de 300.000 ejemplares y fue reeditado en numerosas ocasiones en los años posteriores. Es un libro imprescindible para entender a Eva Perón, al menos a cómo se veía ella misma y el porqué de todo lo que hizo. Evita murió el 26 de julio de 1952, a causa de un cáncer de útero, con solo 33 años. Su funeral fue multitudinario, más de 2 millones de personas salieron a despedirla. Por las calles de Buenos Aires iban echándole todo tipo de flores a su paso. El cuerpo fue embalsamado y expuesto en la sede de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina mientras se construía el que sería su lugar de reposo definitivo, el Monumento al Descamisado o Monumento al Trabajador, un proyecto que ella había impulsado y que con su muerte prematura se modificó para que fuera enterrada. Pero el golpe de Estado del 23 de septiembre de 1955 puso punto final a este proyecto y después de que el presidente Juan Domingo Perón fuera derrocado, el 22 de noviembre por la noche, un comando de la Revolución Libertadora, con el teniente coronel Carlos de Mori Koenig al frente, secuestró el cadáver de Eva Perón de la sede de la CGT, por órdenes del dictador Pedro Eugenio Aramburu. El cadáver de Evita estuvo desaparecido durante casi 16 años para evitar que se estableciera un lugar de culto. Koenig lo puso en una furgoneta y lo hizo vagar por las calles de Buenos Aires durante meses. Incluso lo tuvo en su despacho. Finalmente, el dictador Aramburu destituyó a Mori Koenig y encargó a Héctor Cabanillas, la conocida como Operación Traslado, que tenía como finalidad enterrar el cadáver de Eva Perón clandestinamente. El 23 de abril de 1957, el féretro fue trasladado en secreto con el barco Conde Biancamano a Génova, Italia, y bajo el nombre de María Maggi de Magistris, Evita Perón fue enterrada en la tumba 41 del campo 86 del Cementerio Mayor de Milán. Para llevar a cabo la operación se necesitó la complicidad de la Iglesia y el brazo militar, mediante el sacerdote Pago Rochter y el teniente Alejandro Agustín Lanús, quien luego sería dictador. En 1970, Aramburu fue secuestrado por la organización guerrillera Montoneros, que entre otras cosas exigía que apareciera el cuerpo de Evita. Cabanillas comenzó a activar el traslado del cuerpo, pero tardó demasiado y Aramburu fue asesinado. El 1 de septiembre de 1971 se organizó el operativo Retomo, en el que el cuerpo de Eva Perón fue exhumado y al cabo de 2 días llegó en un coche fúnebre a Madrid,
donde el embajador argentino en España, Jorge Rojas, le devolvió a Perón en Puerta de Hierro. Al verla tal y como la recordaba de joven, Juan Perón, de 74 años, se puso a llorar y exclamó: «No está muerta, solo está durmiendo». El cadáver fue examinado por el doctor Pedro Ara, que la había momificado, y notificó que en general estaba en buenas condiciones, a pesar de que a Evita le faltaba un dedo y tenía la nariz un poco aplastada. En 1972 se terminó el exilio de Juan Domingo Perón, que volvió a Argentina, pero el cuerpo de Evita siguió en Madrid. El 1 de julio de 1974 murió Perón, y Isabel, su mujer en aquel momento, se convirtió en la presidenta del país. En octubre, los montoneros secuestraron el cuerpo de Aramburu para poderlo canjear por el de Evita. Isabel lo aceptó y el 17 de noviembre fue devuelto el cuerpo de Eva Perón. El recibimiento por parte de la población fue multitudinario y su cuerpo y el de Juan Perón estuvieron expuestos y visitados en una cripta en la Quinta de Olivos mientras se construía el altar de la patria, el mausoleo que debía albergar los cuerpos. Después del golpe militar de 1976, el cuerpo fue entregado a la familia Duarte, que finalmente lo enterró en el cementerio de Recoleta de Buenos Aires, donde aún reposa a 4,5 metros bajo tierra en una tumba reforzada. Primer plan quinquenal se dio durante el primer gobierno de Perón desde 1947 a 1951. Este plan planteaba la necesidad de unificar las medidas que afectaban la exportación e importación. Estableció un programa mínimo de 5 años de obras y de inversiones necesarias para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles y equipos mecánicos, desarrollar racionalmente la industria y la agricultura del país. El segundo plan quinquenal se llevó a cabo durante la segunda presidencia de Perón. Originalmente su duración se extendía hasta 1957, pero tras el golpe de Estado de 1955 este plan fue abortado. Este plan consistía en hacer vulnerable la integridad e inviolabilidad del territorio, respaldar la política, derrotar el sistema industrial, etc. La Guerra Fría se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un enfrentamiento indirecto político, económico, social, ideológico, militar e informativo que se dio entre los bloques de occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del este occidental comunista liderado por la Unión Soviética. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloque de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, la crisis de Berlín y la crisis de los misiles cubanos. La Unión Soviética y Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Occidente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde vivieron enfrentamientos tales como la emergencia malaya o la guerra indochina. Después de la crisis de los misiles cubanos, comenzó una nueva fase que vio como la ruptura soviética entre la República Popular China y la URSS. Complicaban las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, aliado a los Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción, llegando incluso a abandonar la estructura militar de la OTAN. La URSS invadió Checoslovaquia para reprimir la Primavera de Praga, mientras que Estados Unidos experimentó una agitación interna del movimiento de derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam. En las décadas del 60 y 70, un movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. La fase de estabilidad se derrumbó a finales de la década con el comienzo de la guerra de Afganistán en el 79. En la década del 80 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó la presión diplomática, militar y económica sobre la Unión Soviética en un momento que ya sufría un estancamiento económico a mediados de la década del 80 con el líder soviético Mikhail Gorbachev.
Introdujo las reformas conocidas como Glasnost y Perestroika y puso fin a la participación soviética en Afganistán. Las presiones por la soberanía nacional se fortalecieron en Europa del Este y Gorbachov se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos por más tiempo en la llamada doctrina Sinatra. El resultado en 1989 fue una ola de revolución que derrocó pacíficamente a todos los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El propio Partido Comunista perdió el control del territorio y prohibió, luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto del 91 contra el gobierno anticomunista en la RSF de Rusia. Esto a su vez condujo a una disolución formal de la URSS en diciembre del 91, la declaración de independencia de sus repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia.